Ahí está grabando. Perfecto. Sí, puedes ponerle Perfecto. pausa si querés. Le ponemos pausa. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Claudio Smetanka y soy profesor adjunto de la materia Administración de Personal 1 de la cátedra del profesor Ricardo Prieto. Bien, este trabajo que voy a presentar, que se llama ¿Dónde me pongo? La nueva normalidad post-COVID-19, virtualidad y transitoriedad de los espacios físicos de trabajo. Debo reconocer previamente a que es un avance de investigación. ¿Qué quiere decir? Que con todas estas cuestiones vinculadas al COVID, a partir de una determinada problemática que se presentó y que la voy a tratar de explicar, aparece la idea de qué es lo que pasa con las personas que están trabajando vía teletrabajo y por otra parte, qué pasa en un contexto en el cual, en el día después, en el post-pandemia, en el post-COVID. Más aún todavía cuando hoy, día 6 de septiembre, se está ya planteando, o que ya esta idea que estaba dando vueltas por ahí, ya tiene algo mucho más concreto. Entonces, ustedes están al tanto de que probablemente en el día de hoy se pase de algo que se llame ASPO a otra cosa denominada DISPO, que implica el distanciamiento social, pero que de alguna manera ya está planteando o está dando la pauta de un regreso con ciertas pautas o ciertas cuestiones a los ámbitos de trabajo. Entonces también la pregunta es, bueno, perfecto, pero esta idea de la vuelta, ¿qué implica? Bueno, desde ahí es que yo quiero comenzar esta charla, este debate, insisto, haciendo nuevamente la mención de que esto es algo, un avance de investigación, una especie de informe preliminar sobre las cuestiones que estamos viendo y cómo nosotros desde el área de la gestión de personas estamos registrando ciertas cuestiones que no podemos dejar de lado. Bien, para empezar podemos hablar de que siempre cuando pensamos en la gestión de personas o en la gestión de recursos humanos o incluso en las clases de la materia que yo doy clase, que es la materia Administración de Personal 1, siempre planteamos el tema de lo cultural en las organizaciones y pensamos esta idea de cómo las formas culturales o los estilos culturales también definen sentidos de pertenencia. Sentidos de pertenencia a las organizaciones, sentidos en los cuales una persona o un empleado o un trabajador está ocupando un determinado lugar y a partir de estas cuestiones, cómo se empiezan a derivar en otras instancias. Por ejemplo, el tema de la comunicación. ¿Sí? O sea, nosotros siempre damos un concepto o una instancia muy importante al tema comunicativo porque consideramos que es algo que no se puede soslayar. Ahora bien, para empezar, yo también tengo que plantear alguna serie de advertencias previas. Por ejemplo, por ahí es muy provocador lo que yo voy a decir, pero prefiero ser provocador y que esto genere debate antes de decir o de aceptar las cosas como son. Yo lo que planteo en términos de gestiones de personas es que siempre las gestiones de personal, las gestiones de recursos humanos, vean que acá no va a haber, o sea, más allá de que hay diferencias concretas en lo que definimos como talento humano, recursos humanos, gestión de personas, yo lo voy a llamar así en términos genéricos como gestión de personas. Ustedes van a encontrar concretamente que hay una tensión muy fuerte. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en términos de que por un lado, ustedes verán de que por un lado siempre encontramos instancias del deber ser. Tenemos o deberíamos tenemos que hacer tal cosa y la práctica es otra cosa completamente distinta. Entonces ahí es que se plantea una tensión sumamente concreta entre lo que nosotros debemos hacer y lo que hacemos. Entre las visiones en las cuales tenemos que cambiar muchas cosas versus una instancia conservadora de la gestión de personas. Y uno podría decir, bueno, pero al fin y al cabo nosotros podemos ser como la última reserva que toda organización tiene. ¿En qué sentido? En que somos referentes de otros, en que los que se dedican a la gestión de personas no, digamos, se les tiene mucho respeto. Pero a mí me interesaría empezar en esta tensión tan marcada entre el deber ser
y lo que es. Ok, ¿y qué nos encontramos con esto? Sí, que tenemos que ser referente de cambio, perfecto. Nosotros nos tuvimos que poner muchas veces la empresa o la organización al hombro, porque precisamente nadie se quería hacer cargo de todos estos procedimientos, protocolos, etcétera, vinculados con el COVID-19. Pero evidentemente, por otro lado, somos conservadores. ¿En qué sentido somos conservadores? Somos conservadores en cuanto a que nosotros en el área de gestión de personas nunca quisimos trabajar en forma de teletrabajo o home office, salvo que lo tuviésemos como beneficio. Y no para todos, por supuesto, sino para unos pocos. Ahora, qué interesante. Y ahí empieza una anécdota en la cual tiene que ver con mi tesis de maestría, que después al final cambié de tema, pero estaba haciendo una entrevista ya año 2016, 2017, y estaba entrevistando a un gerente de recursos humanos de una empresa vinculada a contenidos audiovisuales, etcétera, en la cual planteaba, o sea, le planteaba en términos de home office, un cargo sumamente importante, la persona está trabajando en su casa haciendo home office. Y ahí la pregunta fue, home office, o sea, también haciendo, perdón, una aclaración previa. Teletrabajo, home office, lo vamos a tomar, o sea, también hay características técnicas diferenciadas, lo vamos a tomar por el momento para simplificar la cuestión, digamos, lo voy a llamar como home office o teletrabajo. Lo interesante del tema, yo le preguntaba, bueno, pero escúchame una cuestión, pero home office, ¿es para cualquiera? Y la respuesta fue, no, no es para cualquiera. Tenés que ser organizado. Si no sos organizado, fuiste. Ok, 2017. Fast forward, nos encontramos en el presente. Entonces, la pregunta es, ¿nadie la vio venir? No, lógicamente, la pandemia nadie la vio venir. Pero lo sorprendente aquí, y esto de alguna manera es la introducción a lo que va a venir más adelante, es el tema de cómo puede ser que las áreas de gestión de personas, siendo o teniendo que ser tan preclaras en términos de lo que se viene, no fueron capaces de implementar en forma más sistemática procesos de teletrabajo. Lógicamente, uno diría, bueno, no es lo mismo una pyme que Mercado Libre o Amazon o Netflix y etcétera. Ahora, la pregunta sería la siguiente. ¿Hubo que esperar a esto? Bueno, y evidentemente vean ustedes cómo en la gran mayoría, por no decir el 100% de las organizaciones, si vos no, si vos directamente no, eh, o sea, lo que antes era ¿cómo se llama? Un beneficio, perdón, hoy es la norma. Entonces, nuevamente, nadie la vio venir. Recursos humanos le cuesta tanto empezar a implementar procesos que, insisto, no son de ahora. Por lo menos de esto se viene hablando hace 25 años. ¿Cómo hace 20? Y sí, exactamente. Yo me acuerdo en las clases de Personal 1 que en aquella época, y le voy a pasar la referencia en términos del autor, hay un autor muy conocido que habla sobre el teletrabajo, se llama Francisco Ortiz Chaparro. Y tiene un texto, este señor, del año 96, que está planteando todas estas cuestiones. ¿Y qué está planteando esta cuestión? Está planteando concretamente de cómo va a ser la dinámica del teletrabajo, que hace 25 años mucha gente se reía en la cara y hoy en día es lo que tenemos en forma cotidiana. Porque uno dice, bueno, pero está bien, pero ¿y entonces, ¿y aquí, y cuál es el punto? Bueno, muy bien. Si ustedes, por ejemplo, lo voy a buscar aquí porque lo tengo más concreto, un segundito. Uno lo que empieza a ver es que el teletrabajo implica muchas cuestiones. Porque uno diría, sí, está bien, tiene el teletrabajo, tiene sus ventajas. Muy bien, ¿y cuáles son las ventajas? Y que vos podés redefinir los tiempos, podés estar trabajando de tu casa, digamos como que vos ya tenés otra manera, pero también planteaba otras cuestiones que hoy en día se están discutiendo y que precisamente empiezan a poner en cuestión o podrían poner en cuestión la idea del sentido de pertenencia. Que este es uno de los temas claves que empiezan a suceder
cuando uno empieza a ver qué pasa en el regreso o en la pospandemia. Por ejemplo, el planteo sería, ¿podemos pensar en estrategias de sentido de pertenencia o de engagement, o sea, de involucración, digamos, si digo bien, de involucración, sabiendo que es probable que ni siquiera el lugar físico esté disponible? Entonces ahí empiezan muchas cuestiones en las cuales hay que empezar a trabajar. Uno dice, bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, aquí precisamente es el planteo del problema. Ese es el planteo. O sea, uno dice, bueno, por un momento, ¿y cómo es esto? ¿Cómo podemos trabajar el sentido de pertenencia? Bueno, ahí es la gran dinámica que se da, y uno diría, bueno, está bien, perfecto, pero no podemos, otra vez, no podemos comparar el estilo de gestión o una cultura organizacional como es la del mercado libre. No podemos comparar con una pyme, con una empresa nacional. Ok, perfecto, pero evidentemente esta idea de sentido de pertenencia, de acuerdo a la línea de investigación que estamos trabajando, empieza a ponerse en cuestión. Más aún todavía. Si ustedes, por ejemplo, o sea, les comento para quien quiera rastrear, hay una nota que salió en Clarín el 6 de octubre de este año, que plantea claramente qué va a pasar o el tema de que cambia el estilo de las oficinas, que mucha gente va a trabajar, digamos, incluso también esto plantea la forma en que se va a trabajar. Y vean también cómo esto va cambiando mes a mes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos que en el mes de septiembre, si uno escuchaba a las empresas, digamos, pensemos en las empresas importantes, que son las que generan tendencia para todas las demás, uno podía plantear la idea de que, bueno, cuando empiece la pandemia, perdón, cuando termine la pandemia, quise decir, mientras la estemos transitando, vamos a pensar en un esquema 50-50. ¿Qué quiere decir? Y una semana presencial, otra semana teletrabajo o home office. Bien. Ya en octubre esto había cambiado. No, vamos a tener que pensar ya no en un 50-50, vamos a tener que pensar en 3/3. Ok, ¿cómo es esto de los 3/3? Una semana presencial, 2 semanas home office. Con lo cual, bueno, y ahora, entonces, ¿qué hay? Ahora sí tenemos que empezar a pensar en estrategias más concretas. Pero eso no es todo. Porque, insisto, lógicamente, ustedes sabrán que el hecho de o sea, uno podría decir, las empresas o las organizaciones se tuvieron que adaptar. Si no se podían adaptar, no, o sea, era eso o nada. Muy bien, perfecto. Esto también genera otro tipo de acciones. Vean ustedes que para nosotros, que estamos en el área de gestión de personas, el hecho de las competencias actitudinales, para nosotros es clave. Porque una cosa, lógicamente, estamos hablando concretamente de, no sé, una cosa es hablar con el otro, o sea, vean ustedes que el tema de la proximidad con el otro es importante, o para nosotros lo es, cuando insistimos con esta idea, o por lo menos, bueno, les comento, que siempre en el área de recursos humanos o de gestión de personas o lo que fuera, tenemos que insistir con el tema de saber quién es el otro como en términos de otredad. Ok, muy bien. ¿Y esto qué tiene que ver con la idea? Que precisamente conociendo el nombre de la persona, Claudio, Juan, Gisela, hay una redefinición, porque, se acuerda de mi nombre. Sí, sí, me acuerdo de tu nombre. Ok, con lo cual uno dice, bueno, ¿y cómo hace? O sea, esto en términos presenciales es fácil, es muy interesante. ¿Y qué pasa cuando estamos hablando ya o mediado esto por medio de una pantalla? Y eso es lo interesante cuando uno dice, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Mediante una pantalla generamos sentido de pertenencia. No sé, ahí está uno de los grandes desafíos. Pero esto no es todo. Porque en realidad uno dice, bueno, Ortiz Chaparro, ¿qué planteaba hace 25 años? Lo que planteaba Ortiz Chaparro hace 25 años, concretamente, era que de alguna manera el teletrabajo es también, de alguna manera, sacarse de encima propiedades, sacarse de encima recursos de infraestructura, es sacarse de encima muchísimos recursos que
probablemente para una organización pueden ser, pueden estar de más y puede alquilarlos, puede venderlos y usar esos recursos para otra cosa. Ahora, la pregunta es, o sea, por un lado, entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que entonces redefinir ya no solamente el espacio, sino también hasta el diseño de los muebles. Bueno, de esto también trata esta charla. Entonces ahí empiezo comentándoles una situación que veía precisamente a partir de esta redefinición de cómo generamos el engagement, el sentido de pertenencia, y cómo, por ejemplo, empezamos a pensar el mobiliario, e insisto, yo esto no quiero que sea una ponencia o una exposición sobre diseño, simplemente demostrarles concretamente cómo esta idea que antes uno tenía un escritorio, una silla, un lugar, hoy esto de a poco, y a partir, y que esto es el riesgo, en términos de sentido de pertenencia, en el cual uno no tiene posibilidad de estar en un lugar fijo. Entonces uno dice, ¿qué? ¿Pero entonces estoy cambiando todo el tiempo de lugar en un mismo lugar? Sí. Bueno, de esto, de alguna manera, también trata esta idea del lugar. O sea, ¿el sentido de pertenencia también tiene que ver con el lugar? Y la respuesta es sí. Entonces yo, por ejemplo, lo pienso, o sea, en mi texto yo he hablado de los lugares de trabajo como ámbitos de identificación. Entonces yo, por ejemplo, quería empezar, o quería mostrarle una serie de fotografías o de imágenes, más que nada, en los cuales tenemos que pensar seriamente si los lugares de trabajo son ámbitos de identificación. Y yo quería empezar, por ejemplo, voy a compartir pantalla, con una imagen. A ver, pantalla, pum, inicia ahora, pum, pero un segundito. Quería empezar con esta imagen. Esta imagen, ¿dónde es? O sea, sí, lógicamente es un call center, pero ¿podemos pensar en un call center como antecedente en no lugar o lugar no fijo? Y esto de alguna manera ya es como que uno dice, bueno, pero los call centers ya, digamos, de alguna manera han sido modelo de trabajo precarizado, pero por otro lado vean ustedes que de alguna manera esto nos muestra ya un aspecto en el cual la persona no tiene un lugar. Entonces la pregunta sería, ¿esto genera sentido de pertenencia? Bueno, insisto, vamos a ver, o sea, insisto, esto como una forma de presentación de un no lugar. Y es interesante también cuando uno empieza a ver que, esperen que vuelvo, a ver, ahí está, que, ah, que la, ahí está, que la bajada de línea es precisamente esa, estar, o sea, ya uno no tiene un escritorio, uno ya no tiene una, digamos, la silla, uno está en un lugar en el cual le dicen, vení con lo justo y necesario. Oh, como no tengo mi lugar de trabajo, no tengo mi silla, no tengo qué sé yo, poner el escudito de San Lorenzo o la foto de mi novia, no sé, lo que fuera. Bueno, vean ustedes qué importante que esto empieza a redefinirse. Ahora, a este comentario se le agregan paradojas, porque uno va investigando y va encontrándose con otro tipo de cuestiones. Yo, por ejemplo, a partir de esta presentación, empiezo a preguntar, ¿no? Y, por ejemplo, digo esta situación. Para mí, que vengo no sé si llamarlo la vieja escuela, pero para mí los lugares de trabajo son lugares donde uno va, se sienta, charla con los compañeros de trabajo o no, pero uno tiene ahí su lugar, sus cosas, hasta el día que deje de estar o se jubile o lo que fuera. Pero son lugares de identificación, son lugares de referencia. Entonces, lo interesante de esta cuestión es que uno dice, bueno, perfecto, ¿y qué pasa, por ejemplo, con las nuevas generaciones? Entonces ahí, preguntando con otra gente, salen otras cosas interesantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto es lo que encontramos en términos de mobiliario, nos encontramos con lugares donde la gente puede estar o no estar, hoy estoy en este escritorio, mañana estoy en otro escritorio. Vean, por eso les digo que presten atención, yo no lo puedo
A ver si lo puedo pasar ahora, un segundito, a ver si lo encuentro, como para que más o menos tenga una idea de lo que estoy tratando de hablar. A ver, un segundito, no puedo ver. Bueno, entonces yo lo que les sugiero ahí en esa situación es que ustedes vean esta nota, yo les recomendaba, de Clarín, del 6 de... Espera un segundito, no puedo ver. Ya me van a ver. Acá está. Bien, del 6 de octubre, donde aparece en esta idea del mobiliario nuevo, en la cual tenemos escritorios mucho más largos, más espaciosos, pero en el cual todo el tiempo estamos variando de lugar. Ok, entonces esto, como paradoja, se plantea esta situación en la cual vos le empezás a preguntar a la gente que está trabajando y tiene esta dinámica de trabajo, la pregunta es, bueno, pero vos estás contenta con o contento con esta forma de trabajo. Sí, millennials, centennials. ¿Y por qué? Y porque yo empiezo a conocer gente nueva todo el tiempo. Ajá, ok, interesante. Y a la vez conozco a mi jefe o a mi gerente. ¿Y cómo? Y sí, porque si yo estaría en mi lugar de trabajo en forma fija, sin moverme, etcétera, podemos pensar en que nunca lo conozco, nunca baja, nunca le veo el rostro. Bien, ahora bien, ¿por qué mi insistencia también en esta idea del lugar de trabajo físico y de los muebles de oficina en términos de sentido de pertenencia y de referencia con lo organizacional, ¿no? Lo planteo también en estos términos. Por ejemplo, yo le voy a mostrar una imagen de años A, ¿sí? Un segundito. Pantalla. Discúlpenme por esta idea de tantas vueltas, pero por ahí es preferible hacerlo para que se pueda entender lo que quiero hablar. Acá hablamos, por ejemplo, esta idea de antecedente del no lugar. Voy a ver si puedo, no puedo, no me permite, no. A ver si lo puedo hacer. Va. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Ven que lo estoy corriendo. Ahí está, vean ustedes. Esta foto está hablando de mecanógrafos en el año 1937. No está definido dónde es, pero vean ustedes que de alguna manera hay otra referencia. Está bien, lógicamente es otra época, pero el lugar de trabajo, al igual de lo que pasa aquí, años 60 aproximadamente, hay un lugar de trabajo concreto. Ahora, también vean ustedes, en este caso concretamente, es que uno podría pensar, si se quiere, la problemática de los muebles de oficina y su relación con el taylorismo. Pero hay algo más interesante todavía. Vean ustedes que por lo general, los muebles de trabajo, por ejemplo, básicamente los escritorios, las oficinas, las sillas, siempre fueron hechas en terno de trabajo. No fueron hechas para, no fueron hechas para trabajar en la casa. ¿Cómo que no? No, no, por supuesto, porque la idea de la funcionalidad por ejemplo, del trabajador de oficina, como muestra esta imagen, nos está mostrando que precisamente los muebles de oficina eran para trabajar, no eran para llevar a la casa. Entonces uno diría, ah, qué interesante. Pero esto, de alguna manera, ¿fue modificándose con el tiempo? Y por supuesto que sí. Vean ustedes, esto es un box característico de los fines de los 90. Vean ustedes cómo el lugar de trabajo en el cual uno podía pensar, insisto, esto como referencia para que ustedes tengan una idea de lo que se trata de transmitir en esta exposición, como por un lado me veo con los otros unos escritorios enormes, gigantescos, frente a un box lógicamente esto está ampliado, ¿no es cierto? En términos de un espacio mucho más reducido, en el cual antes donde podían trabajar una persona, lo trabajan dos o tres o cuatro, de acuerdo a cómo armemos la disposición. Ok. Ahora, lo interesante del tema es que esto, si lo pensamos en términos del home office, la pregunta sería, ¿quién hoy en día tiene posibilidad de trabajar home office? Y ahí también es muy interesante porque nos encontramos con un montón de situaciones
Espera. Nos encontramos con un montón de situaciones en las cuales uno dice, bueno, evidentemente no todo el mundo tiene posibilidad de home office, en términos de disponibilidad. Entonces uno dice, bueno, pero esto de alguna forma, como dice muebles para llevarse a casa. No. A ver, Simón. ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo estás? Discúlpeme. A ver, no, hago la salvedad porque es una persona que conozco hace muchos años. Simón, en realidad lo que digo es lo siguiente, o sea, uno cuando pensaba en términos de muebles, está pensando, por ejemplo, en que la misma del mismo diseño de muebles implicaba la imposibilidad de llevarlo uno a la casa. Entonces, ¿qué implica? Te está dando una pauta de que los ámbitos de trabajo y doméstico estaban completamente diferenciados. Desde ahí lo estoy planteando. Entonces, en esa situación uno dice, bueno, pero... entonces, ¿cuál es la historia? En esta situación, cuando uno empieza a ver que empieza a haber cambios, también empieza a haber cambios a nivel de mobiliario, y de alguna manera también está planteando esta idea de que el trabajador puede estar o no estar. O sea, hoy lo tenemos mucho más claro cuando empezamos a ver que el trabajador puede estar en determinado momento, cuando termina, se va y mañana no está en ese lugar, puede estar en otro. Entonces uno diría, bueno, desde el punto de vista evidentemente de los vínculos con los demás, uno tiene que permitirse pensar en que esto puede llegar a ser positivo. La pregunta sería, ¿esto da lugar al sentido de pertenencia o genera un sentido de pertenencia? Bueno, por eso también aquí en esta situación les quería mostrar otras imágenes que de alguna manera también llevan a lo que se está tratando de mostrar, ya como para no atosigarlos tanto con tantas imágenes. Habíamos hablado precisamente de, ahí está, del box que empieza a tener vigencia y que de hecho incluso les comento que hubo investigaciones y trabajos publicados que hablaban específicamente de esto, sobre que cuando estamos hablando específicamente del mobiliario de oficina, estamos hablando de muchas cosas, no solamente de la funcionalidad, sino de cómo la organización se imagina en relación a los empleados, a los trabajadores. Bueno, vean ustedes que ya en los años, a ver si tengo algo más, no, que ya en el año 2010 a la actualidad sigue de alguna manera sosteniéndose esto, pero con la perspectiva de que esto a la larga sea un lugar en el cual estamos por un determinado tiempo. ¿Sí? Un lugar que ocupamos, que estamos y que, bueno, mañana estamos en otro. Y esto, otra vez, genera sentido de pertenencia. Entonces yo, por ejemplo, pienso en esta imagen, donde de alguna manera uno dialoga con otro, donde uno tenía un marco de referencia en el cual estar. Estoy en un lugar, tengo mi compu, tengo mis muebles, tengo mis cosas, y que esto de alguna manera empieza a relativizarse cuando se empieza a pensar en esta idea de los cambios que se dan en términos de post-pandemia, ¿no es cierto? Bien, me vuelvo acá. Ahí está. Bien, bueno, básicamente, a partir de estos planteos, se empieza a dar otro tipo de preguntas. ¿Yo le puedo garantizar en este contexto de flexibilidad, o si se quiere, de hiperflexibilidad laboral, en el sentido de que la persona no está y no está, ¿le puedo garantizar algo? ¿Le puedo garantizar estabilidad? Sí, yo le puedo garantizar, o sea, saber que estamos, pero la pregunta es, ¿y desde el punto de vista físico qué? ¿Estamos pensando en tal vez en formas distintas de empezar a trabajar y que de alguna manera van a impactar significativamente en lo que es el compromiso, o más aún todavía? ¿Cómo generamos compromiso cuando estamos en situaciones en las cuales la gente no la vemos, sí, pero no la podemos ni tocar, ni hablar, y todas estas cuestiones que siempre aparecen cuando estamos frente a un otro? Por eso digo que es muy interesante para nosotros poder pensar
¿cuáles son las estrategias que vamos a tener? O sea, siempre, ¿cuál es la referencia? O sea, la referencia, el sentido de pertenencia, ¿tiene que ver con un lugar? Sí, tiene que ver con un lugar. Me referencio a un lugar, soy parte de, ok, esto tiene que ver con lo físico, evidentemente siempre ha sido así, pero ahora... Entonces ahí se plantean ciertos interrogantes como una manera de poder dar síntesis a esta idea de lo que se pretende presentar en el día de hoy, ¿no es cierto? Por ejemplo, además de esta manera, tal vez presencial o tal vez no, existen otras formas de generar sentido de pertenencia, de involucramiento, de engagement, como se plantea. Podemos pensar, tal vez con esto, formas culturales diferentes. Tenemos que pensar tal vez en redefinir misión, visión, valores, a partir de esta idea de la no presencialidad. Bueno, como ustedes verán, así en términos sumamente explicativos, son temáticas que de alguna manera van a influir, o por lo menos me da la impresión, de que van a influir sobre la agenda de recursos humanos en los próximos tiempos. Bueno, ahora lo vamos a ver. Yo lo que creo es que precisamente esta idea de la, digamos, del compromiso tiene que ver con la idea de que la persona se sienta segura de que una empresa o una organización le está dando lugar. Le está dando lugar, le da respuesta, y bueno, etcétera. Bien, disculpen por ahí la forma tan coloquial, si se quiere, de poder presentar esto, pero bueno, yo, o sea, como una manera también de ser sintético en la medida de lo posible, le paso la palabra a los... Bueno, bien, le dejo la palabra a ustedes. Claudio, ¿querés dejar de compartir la pantalla? Si vemos en pantalla, nos vemos todos en pantalla. Ay, perdón, sigo con la idea de dejar de compartir. ¿Qué cosa? Ahora sí, ¿no? Perfecto. Perdón, la mano se me No, va. pero Bien. estamos todos aprendiendo de esto. Bien. Bueno, le doy la palabra a ustedes, agradeciéndole a todos la presencia y escuchar este avance que, bueno, que insisto, no está nada saldado hasta ahora, simplemente que son planteos que van a tener, o por lo menos me da la impresión de que va a tener mucho impacto a futuro. Entonces el tema es dónde las personas que gestionamos personas, dónde nos ponemos. ¿Mm? Bien. Hasta ahí, gracias. Yo estoy pensando una pregunta que por ahí tiene que ver con eh, cómo influye esta situación digamos, en cuanto a la identificación con la empresa o con el trabajo en sí, en esto de estar tan vinculado con el espacio físico y el encuentro con los compañeros y demás, y digamos, cómo afecta en, en- en las condiciones de trabajo o en lo que se imagina que va a ser cuando regrese al trabajo, cuando, digamos, se acabe esta cuestión de la pandemia. Yo creo que hay mucho miedo y hay mucha incertidumbre, pero creo, o por lo menos lo que me muestra, o por lo menos lo que se ha podido observar hasta ahora, es que como que hay mucha ansiedad por diferentes cuestiones. Insisto, el tema es que la gente quiere saber si el empleo lo va a tener. Entonces, ahí también se plantea también uno de tantos dilemas que aparecen. Lógicamente, que esto también depende de cuál sea el enfoque que cada organización tiene en términos de su gente, qué es lo que espera, etcétera, etcétera. Sabemos perfectamente que cada organización define su propia cultura, define sus propios modos de hacer. Ahora, la pregunta que yo por eso me hago,
tenemos que pensar tal vez en otro tipo de competencias, tenemos que pensar en otras formas de hacer. Y bueno, por eso digo que, por ejemplo, ver, o por lo menos uno dice, bueno, está bien, por ahí el compromiso es de otra manera. ¿Cuál? Porque uno podría decir, bueno, yo voy al lugar todos los días, ¿no es cierto? Voy, me saludo con mis compañeros de trabajo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y esto también genera una acción que de alguna manera también da lugar a sentidos en los cuales uno se siente identificado, tanto por los demás como uno con los otros. Ok, perfecto. La pregunta es, ¿qué pasa cuando esto se convierte en una cuestión etérea, en una cuestión digital? Entonces, ahí yo también me planteo sobre cómo hacer, porque de hecho también pasan otras cosas. A ver, por ejemplo, yo pienso en otra entrevista que hice con un señor que trabajaba en ESPN, un conocido de alguien de la maestría que estaba cursando, que resulta que era extranjero, ¿no es cierto? Entonces resulta que de Chile. Trabajaba acá y resulta que planteaba esta idea de teletrabajo que estaba hablando hace unos años atrás. Entonces resulta que a partir de esta idea de si se sentía que era parte, lo interesante del tema es que me decía que era algo extraño porque por un lado sí trabajaban, pero como que esta idea del reconocimiento de los otros era extraño porque muchas veces aparecía gente que no sabía ni quién era. ¿Y cómo era la dinámica de trabajo? Y por ejemplo, supongamos una semana de trabajo vía remota y 2 días de trabajo de forma presencial vía reuniones. Y era como que una forma, como que no era muy, o sea, bueno, también lógicamente uno puede decir que hay muchos casos a partir de diferentes formas de personas, con lo cual también esto da pauta de que no todos pueden trabajar en términos de trabajo. Porque uno dice, bueno, tengo que empezar a transformar mis competencias, y por supuesto, muchos de nosotros tuvimos que adaptarnos digamos, a las aulas virtuales, conociendo, teniendo alguna idea, pero esto redefine absolutamente todo. Imagínense entonces todas estas cuestiones vinculadas a cuando tenemos que gestionar personas. ¿Cómo motivas cuando estás aquí? Diciéndole, hola, hola, ¿cómo haces? Claramente Bueno, tiene que haber una automotivación, trabajar en soledad no es para todos. no, Es necesario que la persona sea organizada para trabajar de forma remota. está bien, pero por otro lado esto se convierte en la norma. Entonces, ¿cómo hacemos? Ese es el tema. O sea, por un lado estamos hablando de una norma completamente diferente, pero que por otro lado redefine formas. A mí, por ejemplo, una de las cuestiones si uno plantearía cuáles son las competencias que empiezan, y una de ellas va a tener que ser la comunicación. Va a tener que ser la comunicación. ¿Por qué? Porque vos no podés ser ambiguo en los mensajes que das. Lógicamente, sabemos que en todas las organizaciones hay contradicciones. Es claro esto, pero lo interesante del tema es que vos no podés nunca ser ambiguo con esto, porque se entienden otras cosas. Además, bien ustedes lo sabrán, cuando hablamos frente a otro también tenemos comunicación no verbal y con la virtualidad, con la, con esta idea de mediada por pantallas, esto de alguna manera también se disuelve. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso digo que ahí las competencias y la forma en que vos te dirigís frente a otro también tienen que ser muy claras, tienen que ser muy concretas. Entonces, por eso digo, ¿cómo generás sentido de pertenencia? Lo generás mediante lo generás mediante los mensajes que mandás, mediante hablarle concretamente, porque también hay otro tema, ¿cada cuánto tiempo? Porque también muchas veces la virtualidad agota. Entonces, ¿cómo? Bien, o sea, a mí lo que me interesa destacar es cuántas cosas que empiezan a aparecer a partir de esta idea. Sí, está bien, ok, pero está bien, puede ser clara, empática, pero ¿lo hacemos siempre? Por eso digo que ahí también hay mucho para aprender desde por ejemplo, por decir una, ¿no? Lo comunicacional. ¿Cómo haces para motivar sabiendo que la persona está y está recontra cansada, está trabajando en soledad, como acá recién decían? ¿Cómo haces? ¿Está mirando a la pantalla o está mirando a los ojos? Son dos cosas completamente distintas. Entonces, ¿cómo haces? ¿Me entiende? Por eso digo que ahí también uno tiene que empezar a ayornarse. No es lo mismo. Y en el medio, la persona te está pidiendo
decir exactitudes, tal vez pueda ser la palabra exacta. ¿Por qué? O sea, precisiones, ahí está. ¿Por qué? Porque, bueno, estoy haciendo bien mi trabajo, me quedo, no me quedo. Entonces, miren cuántas cosas que aparecen desde ahí. Por eso, el tema es, como desafío, empezar a ver maneras distintas de motivar, de empezar a hacer coaching, a hacer, digamos, generar insights, todas las cosas. Sí. Por chat, Acá dice Ricardo Lucía, había dice, preguntado. Hay de todo, a ver, sí, por favor. Sí, había preguntado, por ejemplo, cuáles serían las competencias para este nuevo escenario. Oh, espera un segundito que me enredé. A ver, mira, espera un segundito, por favor. A ver, las competencias son muchas, o sea, capacidad de escucha, pregunta. ¿La capacidad de escucha la tenemos todos? Se supone que sí, pero ¿escuchamos realmente? Tenemos que empezar a pensar claramente, y más aún todavía. Uno podría también pensar otras cuestiones, porque yo pienso también en los millennials y centennials. Probablemente, o más aún todavía, porque uno por ahí podría pensar, paradojalmente, también pensar en formas de comunicación a millennials y centennials en la presencialidad, ya no tanto la virtualidad, porque uno dice, sí, acá en la virtualidad, millennials y centennials, bárbaro. Ahora, la pregunta sería, ¿qué pasa cuando tenés que hablar con alguien y cuando lo mirás no puede hablar, pero cuando tiene que agarrar el smartphone, lo agarra perfectamente? Y va, dice, y se contacta y está perfecto, pero cuando tenés que hablarle cara a cara, la persona no puede ni hablar ni 2 minutos. O sea, ahí también es muy interesante nuestro rol. Ya tanto en la virtualidad como en la presencialidad. ¿Cómo haces para, hola, qué tal? ¿Cómo estás? Y para la persona no sienta que le estás intimidando. ¿Entienden? Ahí también hay otro tema, porque uno dice, bueno, capacidad de comunicación desde ya, básicamente. Capacidad también para poder repensar la práctica profesional propia, por supuesto, claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque uno también va a empezar a ver que muchas veces lo que hace o lo que hizo ya no sirve y tiene que empezar de vuelta otra vez. Esto también es muy importante, estar alerta como profesionales del área y a la vez también como personas que conducimos a otras. ¿Qué es lo importante? Tener que empezar a pensar tal vez, a ver, competencia, comunicación, por supuesto, capacidad de organización, ni que hablar. Está bien, insisto, hoy, por ejemplo, la idea precisamente era trabajar un disparador, pero precisamente, ¿cuántas cosas tenemos que hacer? Sí, ¿las hacemos todas en ese orden o realmente lo que estamos esperando son respuestas de la gente? Por eso digo que también ahí hay muchas cosas para trabajar. Insisto, uno dice, bueno, sentido de pertenencia. Insisto, o sea, lo ideal, lo uno piensa en esta idea, sí, el lugar de trabajo, la referencia. Y si no la tenemos, bueno, ¿cómo uno tiene que bajar línea todo el tiempo? Haciéndole saber a la gente el lugar que ocupa. Cambia todo. Porque también ahí, en esa situación, nosotros, como gestores de personas, nos exponemos ante los demás. Y eso creo que es algo que es una diferencia muy marcada o que puede hacer la diferencia en términos de lo que la gente vea en relación a nosotros como área. ¿Sí? Qué interesante, che. Me dan bola, me escuchan, o sea, me siguen. O sea, no es que llamo y no me dan bola. Darle respuesta. Yo creo que también la gente quiere respuestas. ¿En qué sentido? En el sentido de que si tiene un problema de recibo de sueldo, que no sabe para dónde disparar, y eso también es muy importante cuando nosotros tenemos que plantarnos frente a gente. Bueno, ni que hablar. Simón, ¿vos seguís trabajando afuera? Bueno, insisto, se lo pregunto así porque lo conozco. Ah, ok, perfecto, bien. Bueno, o sea, vean ustedes, yo me acuerdo de otra situación planteaba acá el colega amigo, en la cual la gente está mucho más desperdigada y vos vas a trabajar, qué sé yo, y vos, por ejemplo, te ven por la calle y sos referente. Entonces, por eso digo, a veces uno dice, bueno, pero ¿cuándo cortamos? ¿Cuándo? No, ya no hay corte. Porque estamos siendo referencia todo el tiempo. Y dice, bueno, no, yo quiero descansar. No, o sea, esto es lo llamativo del tema. Hoy en día el home office también implica, tenemos un lugar, tenemos bueno, también el lugar lo hacemos o lo que fuera,
No todos podemos, evidentemente, porque también acá hay un planteo o hay una limitación en términos de tecnología, pero la referencia, vean ustedes, o sea, si yo por ejemplo pienso en esta idea del estar y no estar, en esta discusión, ¿no? Uno dice, bueno, pero no es agradable. Y vos querés ver a los recursos humanos, es el que está ahí. No, no es el que está ahí. O sea, tiene que haber un lugar fijo de referencia. No, están en la oficina. Listo, entonces eso también define otra forma. Preguntarle a aquellos que están ahí. No, eso no es referencia. Eso es como decir, bueno, anda a preguntarle a aquellos. Es algo mucho más volátil, mucho más líquido, de acuerdo a Bauman. ¿Me entienden? Por eso digo ahí que es muy interesante ver el tema del rol, el tema del espacio. Sí, desde ahí. Bien. Sí. Hay otra pregunta que hicieron que tiene que ver con cómo impacta la cultura organizacional en este proceso. Uf. Decime el nombre de pila que lo hizo. Ricardo. Ricardo. Ay, Ricardo, si yo tuviera que contestar a esta pregunta, yo te puedo asegurar que estamos 3 días seguidos o 3 paneles diferentes. Pero si tratando de ser más sintético, yo te podría decir, mira, la cultura organizacional se supone que va variando. O uno dice, bueno, pero claro, también hay que tener en cuenta, uno dice, bueno, en estos contextos uno puede decir, bueno, hay una referencia, pero la pregunta sería, ¿es momento de empezar a pensar en formas distintas culturales aprovechando la idea de pandemia? Porque uno también podría empezar a pensar en actualizaciones en términos culturales. Ya no es lo mismo, está bien, es cierto, uno dice, bueno, uno añora esta idea, y bueno, pero es volver a esta idea, pero por otro lado la pregunta es, bueno, pero ¿cómo sigue? ¿Tenemos que empezar a pensar tal vez en culturas diferentes? Probablemente sí, pero también no es menos cierto que pensar en que no todas las organizaciones están dispuestas a cambiar de cultura. Les digo que es muy difícil y mucha gente, discúlpenme la expresión, digamos, tal vez poco feliz que voy a aplicar, pero mucha gente cae en el camino. Entonces la pregunta es, ¿cómo haces? Ahí yo creo, y esto es lo interesante del tema, cuando estamos hablando, y de hecho nos encontramos con múltiples casos en los cuales mucha gente ni siquiera quiso, o sea, mira, vean ustedes, yo a veces pienso en los años 90, cuando yo era estudiante, etcétera, que el gran problema era cómo se pasaba de la gestión clásica, taylorista, fordista, la administración de personal, a una de recursos humanos. Ustedes no saben lo que fue. Muchos de ustedes por ahí digamos, son jóvenes y les puedo garantizar que fue muy caótico porque muchas organizaciones tuvieron que cambiar, ya no te digo de la noche a la mañana como fue el caso del COVID, pero evidentemente el tema del cambio organizacional de una administración clásica a una de recursos humanos, en aquel momento se llamaba así, hubo ganadores y perdedores. Y acá pasa algo bastante similar. Entonces uno dice, bueno, yo no quiero tampoco caer en el discurso en el cual no quiero caer en el discurso darwinista, ni mucho menos, pero lo que yo sí tengo que decir concretamente es que no podemos desconocer las cosas que pasan. Sí, evidentemente, recursos humanos no quiso, está bien, apuntando a esta idea tan conservadora o pro-conservadora que podría tener recursos humanos en esta idea de somos los líderes de cambio versus, digamos, versus mantenemos el statu quo, pero a la vez, lo interesante del tema es, bueno, ¿cómo? Bueno, acá en esta situación yo creo que es una oportunidad muy interesante. Las personas que estamos trabajando con gestión de personas es una oportunidad muy interesante para saber cómo se piensa o cómo la gente piensa a la organización, cómo se ve dentro de la organización y empezar a operar en cambios. Yo creo que sí, y más aún todavía, aprovechando esta idea que precisamente, que de alguna manera esto va a repercutir significativamente a nivel de gestión, creo que es el momento como para empezar a pensar en formas distintas, más participativas, más ágiles seguramente. Pero insisto, uno no puede desconocer la situación previa. No es que se cambia, no hay una idea de revolucionaria en la cual éramos una cultura que más. No, son procesos que se van dando gradualmente o no, pero uno no puede desconocer desde dónde parte. Entonces, en ese sentido, siempre como personas que estamos gestionando a otras,
siempre hay que conocer la cultura organizacional. ¿Para qué? Primero conocerla. ¿Y después para qué? Para poder cambiarla. Desde ya. Sí, es el momento adecuado. O por lo menos si yo tengo que recomendar, si se puede, que se haga. ¿Qué más? Verán que todo esto deriva en tantas discusiones, deriva en tantas, se ramifica en tantas cuestiones. Bueno, pero es el momento precisamente. Yo, por ejemplo, así como dato de color, siempre suelo contar que cuando yo empecé a trabajar en el área, en ese momento se llamaba Administración de Personal, hace ya muchos años, era muy interesante porque, o sea, como recién ingresante a la carrera de RT, mi intención era ver cuál era la mejor organización o la organización perfecta, ¿no? O sea, me hago cargo de lo que estoy diciendo, ¿no? A los 20 años, 21 años, bueno, empezar a ver cuál era la organización. No hay organizaciones perfectas. Hoy, sí, hoy yo lo sé, pero en ese momento decir, ¿qué es la organización perfecta? No hay. A ver, señores, las organizaciones son construcciones humanas y nosotros somos completamente contradictorios. Por eso, pero desde esa situación, yo decía, bueno, ¿cuál puede ser la mejor organización para empezar a cambiar o para que la gente tenga deseos de quedarse? Bueno, esto, cuando yo lo planteé con mis 20, 21 años, se me tiraron al suelo de la risa. Hoy, y más aún todavía, resulta que, yo no sé si ustedes recuerdan, pero les puedo decir que por lo general, ver el rumor, o esta idea del rumor que siempre está en toda organización y en todo, digamos, y en todo ámbito humano, la organización era algo prohibido, algo completamente desacreditado, o sea, visto, digamos, con cierto desdén. Hoy en día, ya no. Hoy el rumor es parte de la gestión. ¿Por qué? Porque tenemos feedback. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cómo? Entonces, algo que era malo y bueno, hoy no se lo combate, por decirlo de una manera sumamente así muy concreta, ¿no es cierto? Hoy no se lo combate. Hoy al contrario, se lo aprovecha. ¿Por qué? Porque ahí hay feedback sobre qué es lo que escucha la gente. Y tantas cuestiones. Hoy antes una persona que criticara era mal vista y era la primera que probablemente estuviera en la lista de los eventuales despidos. Hoy en día una persona que critica no está mal vista, al contrario. Entonces vean ustedes cuántas cosas, uno dice, bueno, sí, la humanidad cambió, lo que quieran, pero vean ustedes cómo recursos humanos o gestión de personas, que tanto tiempo se resistió a los cambios, lo tuvieron que hacer. Entonces uno dice, bueno, y después de esto, ¿qué? Bueno, muchos cambios empiezan. Si pensamos en términos de generar confianza, y bueno, salgamos a la cancha, muchachos. ¿Tienen sentido de pertenencia? Que la gente nos conozca, que la gente confíe. Y bueno, dejemos de estar en el escritorio y salgamos. Eso es una gran recomendación que puedo hacer. ¿Querés tener empatía? Perfecto. ¿Querés capacidad de escucha? Sí, por supuesto. Capacidad de comunicación, clave. Pero eso sí, gestión de personas no es para tímidos. Si sos tímido o tímida, empezá a pensar que esto, exactamente, gracias Lucila, poner el cuerpo. Hay que poner el cuerpo en esto. ¿Por qué? Porque ahí, no quiero llegar al punto de decir campo de batalla, porque sería muy fuerte, pero sí, poner el cuerpo nosotros es lo que hacemos todo el tiempo. Ahora ponemos la cara, el cuerpo, la atención que no se nos caiga internet, etcétera, etcétera, así que imagínense. Bien, ¿qué otra pregunta? ¿Hay una otra pregunta? Por chat. Hay mucha reflexión, ¿no? Ah, no, pues está interesante. Perdón, ahí Felipe Alejos puso, habría que pensar entonces en la elaboración de algún tipo de diseño e implementación de unas encuestas de autopercepción de competencias, por así decirlo. A ver,
Eso es lo que dice, ¿quién dice? Felipe Alejos. Felipe. A ver, Felipe, mira, no es solamente pensar en términos de encuesta, porque una encuesta, ¿qué te va a mostrar? Una encuesta te va a mostrar una situación en el aquí y en el ahora. Espera, me acordé. Te va a mostrar una situación en el aquí y en el ahora. Entonces la pregunta es, ¿qué querés medir? Y a veces aparecen cosas que vos ni te imaginás. Pero la pregunta es, o sea, uno podría pensar, ¿para qué? O sea, las competencias, o sea, si vos le preguntás a alguien cuáles son las competencias, por él no sabe de qué estás hablando. El que sabe de competencias sos vos. Entonces, por ahí lo interesante es, o sea, yo adhiero mucho a las encuestas de, por ejemplo, de clima organizacional, sobre, o sea, de toda esta cuestión. Porque ahí te aparecen un montón de datos. La pregunta es cómo lo haces y qué es lo que querés medir. Porque también hay que estar preparado. Imagínate si te dicen, por decir algo, esta empresa es una porquería, esta organización no sirve para nada. ¿Qué hacer? Y es feo escucharlo. Entonces también ahí hay que empezar a pensar sobre qué le preguntás a la gente. ¿Se sienten bien? Porque también hay otro tema. Vos tenés que preguntarlo de modo tal de que la gente no te diga lo que vos esperás escuchar. Y esto es también ese riesgo a veces de las encuestas. Más aún todavía. ¿Cómo haces para que la encuesta te dé datos fidedignos? Más aún todavía, qué sé yo, vos encontrás organizaciones donde las encuestas, algunas llaman encuestas de satisfacción, a mí me suena eso muy en servicio al cliente, ¿no? O encuestas de clima laboral, o lo que fuera. ¿Qué querés medir? Porque también, insisto, la gente tiene miedo. A ver, qué sé yo, yo por ejemplo a veces pienso en las encuestas de satisfacción que se hacen en determinadas organizaciones grandes, que están distribuidas en forma, digamos, por todo el territorio nacional, algunas a nivel internacional, y el tema es que a veces uno dice, bueno, yo voy a cargar, o sea, haga la encuesta en términos digitales. La gente tiene miedo muchas veces. ¿Por qué? Porque si es digital, uno dice, ah, no, entonces yo voy a... Ahora la pregunta es, ¿cómo le das la garantía de que la persona puede contestar lo que quiera? Entonces ahí vos te estás metiendo ya no solamente en motivación, te estás metiendo básicamente en los miedos de la gente. Y vos le tenés que dar garantía de que nada le va a pasar, diga lo que diga, no va a pasar nada. Entonces, ¿cómo le garantizas eso? A veces yo me acuerdo, muchas veces, de ir a organismos públicos, no aquí, en otros países, de ir y con las hojas de papel. Y sí, está bien, te encontrás, no sé, con N cantidad de hojas de papel, pero eso anónima. Y otro te dice, no, 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 la persona tiene que ser responsable de lo que pone. Y yo te digo, bueno, pero a ver, si vos le pones, pero la persona te va a decir cualquier cosa, lo que vos estás esperando escuchar. Entonces hay que garantizarle a la gente que diga lo que quiera. ¿Cómo haces? ¿Se entiende? Por eso digo que ahí también aparece la cuestión de la confianza. Bueno, a veces esto, lógicamente, somos seres humanos y siempre vamos a tener miedo de que si alguien lo ve, si mi trabajo corre riesgo con esto. Entonces, ¿cómo lo armamos? Bueno, esto también es importante para eso. Sí, Sarita, por supuesto. O sea, vean cómo precisamente uno empieza a pensar en una situación muy amplia que tiene que ver con cultura organizacional, que tiene que ver con sentido de pertenencia, y cómo uno empieza a bajarlo a la realidad práctica. ¿Cómo hago? Tengo que empezar a mirar cultura, y por supuesto, claro que sí. ¿Y cómo haces? A la gente, bueno, le puedes preguntar qué cultura organizacional es. No le podés preguntar lo que la gente no sabe. O sea, vos, el concepto de cultura lo conocés vos. Las formas culturales y los aspectos y los elementos los conocés vos. Entonces, a partir de eso, o en realidad lo deberías conocer. Entonces, la pregunta es ¿cómo? Bueno, por eso mismo digo que de acuerdo a cómo vos interpretes los datos, esto también es muy importante. Distinto es cómo interpretamos los datos, bueno, esa es otra historia. Hay gente que agarra, hace todo un proceso informático, Big Data. No, 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 pará. A veces la cosa es empezar a leer y empezar a interpretar a ver qué es lo que sucede. A veces las cosas son, a ver, yo no quiero de alguna manera relativizar el esfuerzo, pero muchas veces, lógicamente, si a veces son grandes cantidades de datos, es otra cosa, pero muchas veces vos con una muestra tenés el dato concreto.
porque ahí también te muestra la forma. Más aún todavía, o elemento también derivado de esto. Hoy, por ejemplo, nos comunicamos de esta manera, pero ¿y después cómo nos comunicamos? Seguimos comunicándonos por esto, mandamos WhatsApp, hacemos una app, ponemos una cartelera, ¿cómo se llama? Y ahí también te vas a dar cuenta que las formas de comunicación con la gente son completamente distintas. ¿Por qué? Porque, a ver, por decir un ejemplo concreto, y discúlpenme por ahí lo burdo del ejemplo, pero es necesario que yo lo tenga que decir. Vamos a suponer, bueno, me están grabando, no voy a hablar nada de mi amigo Alfredo Coto, pero vamos a suponer lo siguiente, siempre hago un comentario, no tengo nada, no, sí, pero bueno, no seamos críticos, pero el tema es que hoy no vamos a hablar ni bien ni mal de don Alfredo. La idea es esta, por ejemplo. Una cosa es, por ejemplo, cuando vos le tenés que comunicar algo, voy a hablar un poco más despacio. Una cosa es cuando vos le tenés que comunicar algo a alguien del área de recursos humanos, de administración, esta persona maneja tecnología, esta persona tiene una determinada credencial en términos educativos. Y otra cosa es cuando le tenés que comunicar algo de carnicero. Vos no le podés mandar, o sea, sí, le podés mandar un WhatsApp, pero no le podés pedir que baje una app, porque no le va a dar ni tronco de bola. Entonces vos fíjate a veces cómo uno también tiene que saber cómo llega el mensaje. Y vean ustedes cómo. Bueno, sí es una manera. O sea, otra posibilidad también es que vos le digas, no, esto es obligatorio, pero garantizamos anonimato, o lo garantizamos confidencialidad absoluta. Ahí te está diciendo algo muy concreto. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo concretamente que vos le garantizás que la persona no es. Sí, podés hacerlo en forma voluntaria. ¿Y qué pasa si tenés un 20%? Ahí ese dato ya te está diciendo algo. Pero bueno, vuelvo a lo que estaba hablando con respecto al carnicero de Coto, de Jumbo, de Walmart, lo que fuera. Vos no podés pedirle al carnicero de un supermercado que te baje una app, porque no le van ni tronco de bola. Más aún todavía, si querés comunicarle algo, ni hace falta tampoco el WhatsApp, porque el WhatsApp lo utiliza para otra cosa. Y ustedes como criterio me pueden decir, bueno, pero esto no es pensarlo en términos socioeconómicos. Sí, por supuesto. Ahora la pregunta, no, pero esto es discriminador. No, no es discriminador. Tenés que pensar cuál es la mejor forma de que el mensaje llegue. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo mejor? Pues, ¿mandar una app o poner un panel de corcho en el sector? Y a veces el panel de corcho te soluciona un problema de comunicación. Ah, qué interesante, ¿vieron? Entonces vos fíjate cómo esta idea del sentido de pertenencia, con un panel de corcho, No ese app, qué sé yo, Google Play Store. No. Panel de corcho, pum, y te soluciona el problema. Por eso digo que ahí también ustedes, nosotros en realidad, nos empezamos a meter como personas que estamos investigando una determinada situación. Que es una situación completamente distinta a la que puede ser, qué sé yo, otra. Pero esa situación, empresa PYME, 200 personas, Coto, 25.000, PYME, 150, muestra diferentes realidades. Lo que nosotros tenemos que hacer ahí es conocerlas. ¿Cómo generar sentido de pertenencia si no conoces tu realidad? Y ya no estamos hablando específicamente del COVID, estamos hablando específicamente de lo cotidiano, de lo diario, de lo que siempre lo que tenemos a diario. ¿Qué más? ¿Qué más, don Soria? A ver, Simón dice, Sí. sabiendo que las encuestas son voluntariamente obligatorias para garantizar el 85% mínimo de la muestra, ¿y qué hacemos después de la encuesta? Claro, es lo que decía recién. O sea, Claro. uno puede pensar en una X cantidad de respuestas. Lógicamente, o sea, ahí está también el riesgo. Uno puede decir, bueno, esto es voluntario, muy bien, vamos a suponer, y si te contestan 10 tipos de 1000, te sirve la muestra y no te va a servir la muestra. Ahora, lógicamente, uno podría pensar tal vez, bueno, ¿qué le das a la persona si te contesta la encuesta? No le vas a dar un aumento de salario, no, por supuesto que no. Pero lo que vas a hacer, puedes decir, bueno, vamos a hacer, qué sé yo, se me ocurre algo en este momento, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. En el momento en que tengamos los resultados, los vamos a compartir. Ahí vas a ver si van a ser 10 o 20 de 1000. Le prometemos.
Lógicamente, ahí uno también verá que comunicar y que no, pero también ahí en esa situación. El carnicero de Walmart o de Coto tiene, por supuesto, tiene derecho. Lógicamente, pensáis también, por ahí está además que lo diga, pero debo decirlo porque muchas veces en recursos humanos esto no le damos bola. La forma de redacción, la forma de comunicar va a ser completamente distinta. Y otra vez me va a decir, no, pero esto es discriminación. No, vos tenés que lograr que el mensaje llegue. Vos tenés que lograr que la persona entienda el mensaje. Entonces, lógicamente, probablemente tengamos que pensarlo de una manera completamente diferente. Y más aún todavía, quiero que esa persona sepa, está bien, probablemente, hablando mal y pronto, esté puteando todo el tiempo con respecto a cómo lo tratan los clientes, cómo lo trata la gente, pero eso, de alguna manera, pero de tipo esté y se fije, y por ejemplo, pegue esos resultados en el panel de corcho, o más aún todavía, algo todavía mucho más interesante. Porque uno podría decir, bueno, lo repartimos con un informe, lo repartimos lo mandamos a todo el mundo vía un archivo, y ahí te está definiendo forma de comunicación. Ahí te está definiendo con forma de comunicación. Y entonces vos no le podés mandar por mail al carnicero de la sucursal de Banfield de Coto, no se lo podés mandar por mail. Se lo tenés que presentar concretamente porque la persona lo va a entender si lo lee. Entonces ahí dice, ¿pero que estamos hablando de sentido común? Sí, por supuesto que sí. Por eso digo que ahí también cómo empieza a esta idea, porque también uno puede decir, bueno, te lo mando por mail, bájalo, no lo va a bajar. Y cuando lo vea, le va a poner dedito y lo elimina. Bueno, por eso mismo, vean ustedes cuántas cosas que hay que empezar a trabajar con esto, ¿no? O sea, vean cómo empezamos con la idea de el engagement, sentido de pertenencia, compromiso, involucración, y cómo empezamos a ver el factor comunicacional y cómo tiene que ver, y cómo nosotros, desde la perspectiva comunicacional, tenemos muchísimas cosas para hacer. Insisto, no la única, o sea, no es la única, pero importante. A ver, ¿me puede leer qué es lo que puso Felipe? Juan. Sí, Felipe puso, le garantizamos a los empleados que tomaremos en cuenta los resultados con acciones o medidas concretas para mejorar su trabajo y que no dormirá el sueño de los justos. Ay, Dios, pero no, eso no lo podemos decir. Eso, no, o sea, sí, está bien, entendí el concepto, Felipe, claro. Sí, sí. Bueno, ahí está el tema. Esto lo vamos a tener. Bueno, la forma de redacción la verás, pero lo interesante es que de acuerdo a cada lugar, confianza, bueno, pero también si vos decís, téngame confianza, y no, la confianza no, le pido que me tenga confianza. No, vos la confianza tenés. La confianza la lográs a partir de tus hechos, a partir de tus cuestiones. Siempre en recursos humanos, siempre nos ven a veces en forma bastante desconfiada. Bueno, la pregunta es, ¿cómo le ganamos la confianza a la gente? Cuando vemos que lo que decimos es verdad. No sé si sale, pero está pasando huevero por acá. Disculpen. Ahí está. Bueno, ¿qué más? Bueno, añade que así ganaremos confianza. Sí, ganaremos Sí. en credibilidad y confianza. Bueno, ok, muy bien. ¿Y seguro? ¿Y cómo? Bueno, pero empecemos de otra manera. Imagínate que vos venís de buenas a primera, Felipe. Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer una encuesta. Bueno, eso yo lo viví. ¿Quién? Me acuerdo de una situación en la cual, por ejemplo, íbamos a hacer una encuesta sobre, una encuesta de clima organizacional, y yo encima era extranjero. O sea, imagínate en un lugar, Centroamérica. Entonces, imagínate que llega un tipo, voy a nombrar el país total. Imagínate que un chico, así, o sea, que parece rasgos caucásicos, llega a Nicaragua, ¿viste? Entonces la gente empieza a desconfiar de entrada. Y encima me hablaban en inglés, digo, no. ¿Quién es este tipo? Sí, viene, me presenta. ¿Quién es? Lo primero que la persona hace es resguardarse. Ahora, ¿cómo haces para ganar confianza? No sé. Bueno, ahí las estrategias son muy diferentes. Las estrategias son muy distintas. Y vos ahí, fíjate qué interesante, Felipe, en realidad todos los presentes, fíjate cómo también uno tiene que empezar a conocer el país.
Fíjate cómo uno tiene que empezar, o sea, digo cuando uno empieza a trabajar en las diferentes regiones. Yo, por ejemplo, siempre me acuerdo el caso de Simón y con la provincia de Corrientes. Mirá cómo te tengo presente, Simón. Y entonces yo me imagino que cuando Simón, y uno dice, bueno, se tuvo que adaptar a una condición completamente diferente. Lo mismo nos pasa a nosotros, o sea, hoy en día somos personas que hemos estudiado relaciones de trabajo, perfecto, pero no podemos desconocer el lugar donde estamos, no podemos desconocer el contexto donde nos vamos a mover. Entonces, por eso digo que también es muy importante, qué sé yo, cuando hace uno una consultoría, cómo es la forma, o sea, tiene que hacer como una manera también previa, porque muchas veces pasa que la gente no quiere ni acercarse, porque pareciera que, no, con este tipo ni hablar. Bueno, o cuando aparece una persona nueva, un forastero en otro lugar, bueno, por eso digo que hay que conocer. Exactamente, me acuerdo muy bien, muy bien. Bueno, fíjate, una empresa familiar, una empresa gigantesca. Bueno, entonces, ¿nos muestra una cultura? Sí. ¿Nos muestra una cultura del terror? Sí, por supuesto, claro que sí. Por eso digo que ahí en esa situación nosotros, yo no sé si decirlo, ponernos como antropólogos, pero nosotros tenemos que estar ahí viendo cómo son las situaciones. Lo mismo cuando entramos a un lugar, a una empresa, a una organización, y vemos cómo es la cultura. Bien, o sea, da para largo, y esto estaba buenísimo. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué va, don? O sea, sí, se ve que hay mucho nivel de reflexión, ¿no es cierto, Juan? Sí, da para bastante. Igualmente hay muchos elogios Así, para bueno, ustedes y bárbaro. hay, bueno, muchos agradecimientos también. Muy bien, bueno, excelente. Hacer encuesta de clima a gente que no sabe. Claro, exactamente. No, Simón es divino, por eso. Eh, a ver, por supuesto, ¿cómo haces entonces? Ahí, entonces tenés que hacer otra cosa completamente distinta. ¿Qué le vas a pedir? ¿Que carguen los datos? ¿Una persona no sabe ni leer ni escribir? ¿O es una persona alfabetizada? Como ha pasado también en el caso nicaragüense. Gente que había empezado a leer y escribir después de la Revolución Sandinista. Entonces, por eso digo que ahí también uno tiene que ser muy criterioso. Muchas veces el tema es preguntarle directamente, hacer el rol de encuestador. ¿Cómo? Y sí, le preguntás directamente. O sea, le da la garantía que, o sea, y lógicamente, a veces también el tema es no solamente pregunta-respuesta, es ver, como bien dijeron ustedes, ver el tema de la comunicación no verbal, si el tipo tiene ganas de contestarte, si le rompe los esquemas, o lo que fuera. Entonces, por eso digo que es muy, muy importante. Muchas veces, yo imagino, por ejemplo, la situación de Simón allá en provincia de Corrientes. Tenés que acercarte a un yerbatal, tener o al lugar de trabajo, que se quede tranquilo. Bueno, y a veces la gente no, o sea, tenés que entender esto. Entonces, por eso digo que a veces el trabajo, a- ¿en qué sentido, Lucila? Todo no es aplicable. A ver, ¿en qué sentido? Bueno, yo mientras tanto voy contestando la situación. O sea, ver, por ejemplo, esta idea de que uno tiene que adaptarse a la situación, uno tiene que tener empatía y querer que la gente hable. Vos imaginate, ya no te estoy hablando de una entrevista laboral, no, te estoy hablando desde la encuesta. ¿Y qué opinas? Claro, también dígame, si usted no está de acuerdo, dígame, ¿qué es lo que usted... No, tenés que hablar de otra manera, tenés que hablar de otra manera completamente diferente. Adaptar, y es precisamente lo que estamos hablando. Y Lucila, a ver, tenemos que adaptarnos a diferentes situaciones. La pregunta es qué pasa cuando nosotros ni siquiera salimos del escritorio, flexibilizado o no, pero escritorio al fin. ¿Qué es lo que hacemos? Por eso digo también que es muy... Bueno, no te dice, bueno, muy bien, entonces ¿cómo haces? Por eso digo que ahí, cuando alguien hablaba de capacidades de empatía, tenía toda la razón. ¿Cómo haces para que haya empatía? Hasta tenés que ir vestido de otra manera. ¿Por qué? Porque precisamente cuando vos vas vestido, o sea, si vas con saco y corbata, también impactás. Claro, lógicamente, depende de la situación. Si estamos hablando, porque hay de todo, a veces tenés que ir de una forma sumamente sencilla. Ir a entrevistar a la gente, 3 de la mañana, en un yerbatal, tenés que ir vestido de otra manera.
tenés que lograr que la gente hable. Bueno, ni que hablar muchas veces cuando hacemos encuestas por diferentes investigaciones y tengo que salir a relevar datos a lugares completamente, digamos, a lugares, a veces me ha pasado muchas veces, en lugares muy vulnerables, en la cuales la gente no te quiere hablar porque estamos en corbata. Ahora te sacaba la corbata, te pones una alarma y la gente te hablaba hasta por los codos. Entonces vos fíjate también ahí que uno tiene que estar pendiente de estas situaciones. ¿Sí? Uno tiene que estar pendiente de esta cuestión. La gente no te habla, y aparte sabe la gente que sos de recursos humanos. Entonces, ¿cómo hacer para que la gente te hable? Y a veces tenés que empezar desde nada. Por decir un ejemplo, vía mate. Claro, ahora no se puede. Pero tomando mate, o sea, que la gente se afloje. Y eso lleva a veces algún tiempo, sí. Y ver que la gente, que vos estás con la gente, te muestra otra forma. Y si sabes encima el nombre de pila del. Claro, una cosa es hablar de Don Juani, pero es Don Cholo. Y bueno, a veces, ¿qué dice Cholo? ¿Cómo le va? Si decís Juan, no te da ni bola. De hecho, sí, exactamente, generación de confianza. Así es. ¿Vieron? Qué interesante cómo a partir de todas estas cuestiones empiezan a salir datos muy interesantes. ¿Ven cómo a partir, uno empieza a pensar, y podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, y a veces estas cuestiones salen de esta manera? Bien. No, las reflexiones son hermosas, realmente estoy encantadísimo. Sí, claro que sí, por supuesto. Bien. Ya vamos a hablar, Simón. Yo también. Yo siempre me acuerdo de vos. Bien, Juan, ¿qué más? Perdón, estaba muteado. A ver, bueno, muy buenas reflexiones, dice Lucila. Simón, tengo cientos de historias. Sí. Felipe dice, claro, ganar la confianza lleva tiempo. Hay que construir esa cualidad y refrendarla. Por supuesto, claro que sí. Bien, bien. ¿Qué más? Bueno, cuántas cosas que salen, ¿eh? No sé si alguien quiere hacer alguna consulta más en particular. La verdad que da para ampliar. Da para ampliar, sí, por supuesto. Pero bueno, o sea, yo como una manera también de cierre, o por lo menos como reflexión final. Bueno, espera, después me lo puedes anotar, el número. Juan, anotámelo porque después, viste, después yo me olvido. A ver, uno si tuviese que hacer una reflexión frente a esto, en realidad son muchas, pero yo si quisiera hacer una síntesis, es precisamente la siguiente. O sea, lógicamente que siempre estamos trabajando con tensiones en esta idea del deber ser y lo que somos, ¿no? Pero sí creo que en esta situación empezamos a ponernos en otro lugar distinto. ¿Nosotros queremos ser referentes de otros? Bueno, que la gente nos tiene que conocer. ¿Cómo nos conoce? Y cuando empezamos a dialogar, si yo sé que estoy con Felipe, hola Claudio, Celeste, hola Claudio. Voy a decir, no, pero yo ni la llamo por el apellido. Felipe, Celeste, Juan Enrique, Simón, son diferentes maneras y eso ya es una clave interesante. Fíjate vos, o sea que siempre siempre el gran dicho era, vos no sos más que un legajo, y yo no quiero, o sea, no se pretende que uno sea un legajo, uno tiene un nombre y una historia detrás, y yo te reconozco como tal a partir de tu nombre, y cuando vos decís el nombre del otro, y encima se acuerda, a la gente le cae de otra manera. Fíjate vos qué interesante el término motivacional, no es motivación con plata, motivación, no, es el nombre. Y se generan otro tipo de diálogos. Insisto, prueben, después me cuentan. Parece una publicidad, discúlpenme. Bien, listo. Ya creo que está todo dicho, ¿no es cierto? Creo que... Ok, buenísimo. Bien. Salario emocional. ¿Y qué sería el salario emocional? O sea, tantas cosas son salario emocional. Sí, dale.
Ah, está. Bueno, claro, exactamente. A ver, lógicamente que uno está pensando en dinero, todo, pero el hecho de que el otro lo reconoce, el de recursos humanos me reconoció. Posibilidad uno, tiene algo contra mí. Posibilidad dos, no, me reconoció, qué bueno. Genera otra cosa, sí. Salud emocional, o sea, vean ustedes cómo estas cuestiones relacionadas con lo emocional empiezan a tener otro impacto. En conclusión, podemos pensar esta idea de, ¿cómo es? Esta idea de precisamente el dónde me pongo, dónde estoy, generarla en términos de que la gente responda. Y sí, por supuesto que sí. Pero insisto, tenemos que estar atentos y tenemos que generar acciones. Desde ahí sí, lógicamente. Nosotros somos personas de acción. Nosotros somos personas que ponemos el cuerpo. Ahora el tema es, bueno, ¿esa acción se traduce en acciones concretas? Bueno, eso depende de nosotros. Lógicamente, hay organizaciones muy concretas, hay organizaciones muy más estructuradas que otras, pero yo creo que esto también implica sobre cuál es el lugar que la organización pone, ya no solamente a la gestión del área, sino dónde estamos nosotros, o dónde pone esa organización a la gente. Bien. Bueno. Bueno, Claudio, nos dejás pensando. Yo también me voy pensando. Excelente. A mí particularmente me dejó pensando en muchas cuestiones personales del trabajo, sobre todo de mi trabajo, sobre todo la primera parte, donde hablabas de, digamos, el tema de me sale la representación, si se da en un lugar físico o no, y también el hecho de pensar el teletrabajo, digamos, como una realidad actual, pero que se venía dando en realidad hace bastante tiempo en algunos lugares, en algunas organizaciones. Yo no trabajo en el sector privado, por eso no digo empresa, pero en algunas organizaciones se venía dando hace tiempo. Y el tema de la identificación también, ¿no? Y qué hace lo que sería el sector de personal para generar esa identificación. Y sí, pensemos también que, a ver, a mí por ejemplo siempre me llama la atención cuando veo ofertas laborales, ¿no es cierto? Y es muy interesante ver cómo se llama de diferente manera lo que todos conocemos con los nombres clásicos. Por ejemplo, otro día me llaman por una propuesta de trabajo en La Pampa, ¿sí? Yo estoy en Buenos Aires, todo. La Pampa, en medio de la pandemia, qué interesante. Vamos a suponer que el puesto y se llamaba así, responsable de talento humano. Si nosotros nos imaginamos capacitación, motivación, todas esas cuestiones que tienen que ver con lo emocional, con la tecnología soft. Muy bien. Bueno, ¿en qué consiste el puesto de trabajo? Liquidación de sueldos. Claro, esta gente sí, y un poco relacionado con motivación y otro poco con evaluación, pero ¿dónde está la clave? En la carga de sueldos. Bueno, muchachos, a ver, vamos aparte, seguimos llamando a las cosas en forma diferente, pero es lo mismo. Entonces, por eso también ahí tiene que estar uno atento, porque uno reflexiona y las cosas van cambiando de nombre, son las mismas, pero a veces no somos conscientes del lugar donde estamos parados. Entonces la pregunta que yo me hago es la siguiente, por ejemplo. ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando nosotros tenemos que empezar a pensar que ya no es que cambian sí, lógicamente uno podría pensar como una contribución a lo que es la gestión, uno puede decir, bueno, sí, los puestos van cambiando de nombre, pero también van cambiando de contenidos, claro que sí, pero por otra parte, no es, claro, bueno, ok, está bien, bueno, pero vean ustedes que también hay uno que tiene que estar, porque muchas veces no, un puesto, y vos decís, qué bueno. Bueno, también lógicamente que ahí uno va a empezar a ver qué es lo que sucede. Cuando uno empieza a ver la cultura de cada lugar, empieza a ver realmente qué es lo que pasa. A mí siempre me causaba gracia un lugar que duré 2 días, porque al segundo ya me fui. Se preocupa en mi clase. En la cual, por ejemplo, el puesto era de gerente de recursos humanos, y en realidad no se sabía qué era.
Es un lugar donde 2 días era un caos, salí corriendo, literalmente, disculpen, lo confieso acá en cámara y me dice que me están grabando. Entonces vos decís, bueno, pero, a ver, ¿pero qué era esto? Bueno, no, usted tiene que encargarse de esto y de esto, pero no soy gerente de recursos humanos. Bueno, yo quiero pensar en selección, capacitación. No, usted tiene que liquidar sueldos y cargas sociales, nada más. ¿Cómo? Bueno, lógicamente, cuando uno empieza a investigar esa cultura en ese lugar, uno se cuenta y dice, no, evidentemente esto no da ni para atrás, no va ni para atrás ni para adelante. Y bueno, pero insisto, ¿cuál fue el rol? Bueno, que nos pusimos a ver. Y ahí está la clave, muchachos, o asistentes, o colegas. Pensemos en las cosas que no pudimos pensar todavía y que las tenemos a mano. Tenemos que observar, capacidad de observar. A veces las cosas están dando vueltas y no nos damos cuenta y nadie se da cuenta. Tenés un elefante acá y no te das cuenta. Bueno, y no, eso es norma de la casa. No, ¿por qué eso es norma de la casa? Y ahí empieza uno también a indagar y a preguntarse cosas. ¿Y por qué son? Bueno, entonces uno tiene que empezar a responder. No, es por norma. ¿Y por norma, pero para qué sirve? O sea, es por hábito, y sí, pero el hábito, la gente lo tiene idea de para qué es ese hábito, no sé, bueno. No estar en piloto automático, ir Exacta, cuestionándose. exactamente, o sea, va en piloto automático, y le digo, pero todo el tiempo, y nadie sabe por qué. Son normas, y no tomamos tarjeta porque norma de la casa. Pero hay una explicación, y bueno, pero si esto no lo indagamos, si nosotros no profundizamos, nunca lo sabemos. Nunca lo sabemos. Entonces, lógicamente, por eso digo que ahí el profesional de recursos humanos tiene que estar atento. Insisto, muchas veces nos encontramos con que los que integramos recursos humanos no hacemos otra cosa más que cuestiones operativas, y ahí terminó. Bueno, nuestra intención es que esto salga de esta zona completamente operativa y que la gente vea que esta gente vale la pena. O si no vale la pena, ahí no joden. No joden en el sentido de que no dicen pavadas. Bueno, desde ahí. ¿Cuántas cosas? Perdón, Simón Claudio Sí, dice, tu felicidad personal es algo que coincido. Tu felicidad personal y profesional dependerá de las acciones que hagas como profesional. Para mí hay que caminar la planta. Esta es clave y lo enseño en mis clases. sí, señor, es así. Lo mismo hago yo. Investigador, señor. Sí, claro. A ver, pero otra vez, si no salís a patear bueno, hoy ya no sé si patear la planta, si salir ¿cómo se llama? Si salir a que la gente te vea, lo que fuera, pero vos sabés que la gente, si no salís, la gente no te conoce. Y si no te conoce, o sea, lo primero que van a pensar, o sea, todos se van a enterar que somos del área, lo primero es miedo. Uy, no, y vino de recursos humanos, cuidado. La gente nos tiene mucho respeto. Entonces la pregunta es, Humanizar el área, ¿no? ¿humanizar el área? Sí, por supuesto, humanizar. Claro, lógicamente, también a veces, pero sí, es cierto. A veces paradojalmente vos tenés que trabajar en una forma mucho más operativa en términos de orden. Depende del lugar, lógicamente, pero muchas veces, pero después, la segunda etapa, ¿cuál es? O mejor dicho, no sé si hay una o dos, la misma, y todo en forma simultánea, la gente te vea. O sea, no es un tipo impenetrable que vive allá encerrado entre las paredes de la oficina. No, es una persona de carne y hueso y que si vos te acercás, la gente no tiembla o se ponga arrodillada. No es el señor feudal, muchachos. No es el feudalismo. Es una persona que está ahí para resolver situaciones y para ver qué pasa. Y otra vez, las cosas a veces, la gente a veces no quiere. A veces es resolver cuestiones nimias. Es conseguir un dato. Mira, tengo un problema con el desalojo de mi casa. Ok, perfecto, mira, mira, acá y ¿por qué no consultás con tal y tal y tal, 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 tal? Bueno, a veces la cosa no pasa o sea, una cosa es que la organización, la empresa puede hacer algo, y otra vez esto tiene que ver con cuestiones mucho más macro. Bueno, y a veces es el dato o la búsqueda de algo que la gente no sabe por dónde. ¿Me siguen? Por eso digo que ahí uno tiene que ver que la gestión del área acompaña a la gente. Lógicamente, ya sabemos que nosotros respondemos directivas muy concretas, pero que la gente vea que hay respuesta. Mirá, no sé, pero el tipo resuelve cosas. No sé, pero el tipo se me acerca, el tipo me saluda.
llamémoslo salario emocional, llamémoslo motivación, llamémoslo como les parezca, pero evidentemente ahí hay muchas cosas que se están jugando. Yo no quiero ya conté como 2 o 3 anécdotas, ya está, no quiero saber más nada. Una charla no es anécdota tras anécdota, pero bueno, pero quiero decir que uno, si se pone a pensar, si se pone a reflexionar sobre su propia práctica, se va a encontrar con las cuestiones, esta idea del elefante en el medio, acá, y vos no ves todo lo que está pasando. Bueno, esto es algo muy común en recursos humanos. Lógicamente, también pensemos que la gente que se nos acerca, y eso genera conflicto, pero conflicto con quién, no con la gente, sino con otros sectores, a estos de recursos humanos, que siempre nos ven, que esta siempre se quiere hacer notar. No, esa es nuestra clave, ese es nuestro métier, ese es digamos, nuestro diferencial. Bueno, por supuesto. Bueno, y eso también te da pauta, esta idea de que no le gusta, y le genera, bueno, pero ahí también te da la pauta de qué cultura es. Recursos humanos por acá, o la empresa por acá, las personas por allá. Y bueno, ¿hay formas culturales así? Por supuesto que las hay. En determinados contextos resultan, en otros contextos no resultan para nada. Entonces, ¿qué haces? Esta idea del ejercicio del poder, resulta, a veces resulta. A veces no. Acá, desde acá, siempre la idea es, señores, estamos trabajando con gente. Insisto, uno dice, bueno, pero se puede cambiar. Yo a veces pienso, por ejemplo, en caso de las provincias del norte, incluso en provincia de Cuyo, donde esta idea del sentido de la autoridad está muy marcado. Y ni hablo de otros países, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, pero esto es bueno o malo. No, ni bueno ni malo. Esto es así. La pregunta es, vos desde ahí, a pesar de, ¿podés operar? Operar sobre la realidad, a eso me refiero. Bueno, entonces por eso digo que en esta idea de ser antropólogo, de ser sociólogo, de ser cientistas sociales, si se quiere, uno tiene mucho para aportar. Tiene muchísimo para aportar. Los datos, por supuesto, están. La gestión está. Nosotros después veremos si hacemos más, menos métricas, veremos si esto da resultado o no da resultado, pero el tema de acercarse a la gente aquí es clave. Tal vez, y apuntando a esta idea de que planteaba Simón, es tal vez cómo mostrar o demostrar, insisto, soy consciente de que el contexto donde está la organización también define. Más si estamos hablando, por ejemplo, en situaciones del interior del país. Pero, pero también es cierto si vale la pena o no, porque la gente te reconozca o que la gente te vea como un referente. Bueno, vean cuántas cosas que aparecen. Y otra vez, el rol de recursos humanos puede pensarse, o sea, lógicamente también vamos a ver, hay que hay organizaciones que hay, ya no digo sistemas productivos, pero sí digo, por ejemplo, actividades que necesitan que la persona esté. Y hay otros que no. Entonces uno dice, bueno, pero esto de alguna manera también implica que el de recursos humanos tiene que estar. Y sí, por supuesto que tiene que estar. Tiene que estar todo el tiempo. Bueno, después de esta idea de distanciamiento, uno tiene que estar, sí, tiene que estar. Tiene que, bueno, pero vean ustedes cómo a veces estas ideas ya pasan por lo motivacional, por lo emocional. Cómo empieza a modificarse todo esto y cómo cuando tenés que empezar a motivar, cómo haces en forma presencial, cómo haces en forma como estamos haciendo ahora. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas? ¿Qué otras reflexiones? ¿Qué otros debates? Simón Claudio añade que hay empresarios que no les gustan estas prácticas. Por supuesto, por supuesto. Entonces, ¿qué hacer? Y ahí hay un dilema interesante. No le gustan. La pregunta es, ¿cómo convences que eso es lo mejor? ¿Es lo mejor? Bueno, ahí es que aparece la idea del investigador o el cientista social que somos en relación al trabajo, de poder ir a ver sobre el terreno, de ir a observar sobre el terreno. También buscar diferentes estrategias. Insisto, muchas veces lo mejor es, o sea, repito, hasta a veces la vestimenta define elementos, define elementos o define acciones. ¿Me siguen? Por eso digo que ahí también hay cosas que uno dice, bueno, ¿qué hacer? Cuando uno dice, bueno, de nuestro lugar, proponer, por supuesto, y bueno, a ver, siempre hay justificación.
Siempre hay justificación. Siempre uno dice, ok, perfecto, esto es lo mejor para hacer. Siempre es lo mejor. Pero vean ustedes cuántas cosas que aparecen. Insisto, vean que uno también cuando, qué sé yo, a veces, por ejemplo, cuando está en el terreno, también uno va aprendiendo cuándo operar, cuándo no, en qué momento, a veces es a las 3 de la mañana, a veces puede ser a la tarde. Debo decir, pero esto es importante también, por supuesto. Es mejor ir de noche, mejor a veces ir un fin de semana, y eso también te da pauta para saber la receptividad de la gente. ¿Con qué ideas vas vos? Si tenés ganas de charlar, venga, júntense, vení, vamos a hablar. Bueno, y por eso digo que también esta idea de estar despiertos, o sea, yo no quiero llegar a esta idea de la psicología social, ¿no? Por supuesto que no. Pero hay elementos que son básicos, que tienen que ver, no te digo dinámica de grupo, no, ya sería un descalabro, pero claro, tenemos que ajustarnos a distintas audiencias, por supuesto. A veces tenés que, a ver, lógicamente, yo a veces pienso en términos millennial y centennial, y uno no es millennial ni centennial, ni mucho menos. Entonces también es bueno a veces callarse y escuchar, más que hablar. Porque a veces el grupo se va definiendo solo. Entonces también es muy importante ver qué es lo importante para nosotros. Bueno, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué aparece? ¿Cuáles son las interacciones que se dan? Así uno va conociendo el grupo y también se va dando cuenta de qué es lo mejor para hacer. O sea, pero insisto, eso no se puede hacer jamás si no se hace con la observación. Observación directa. A veces ni hablar. Hola, ¿qué tal con los otros? Y ves cómo se matan, cómo dialogan, cómo se gritan. Y vos escuchás. Bueno, y después uno llega a la reflexión. ¿Por qué esto se da? Pues todo el tiempo uno tiene que estar con las antenas paradas. Y uno también todo el tiempo tiene que estar mostrando cuál es la idea del área. La idea en términos de bajar líneas. Claro, también tenemos nuestras contradicciones, porque también escuchamos y muchas veces cuando tenemos que pasar a la parte no tan linda de la ecuación, cuando tenemos que desvincular, o sea, la gente no ve que desvinculamos nosotros y nos odian. Entonces también ahí también uno tiene que tener mucho criterio de empatía, de escuchar. O sea, muchas veces no hay nada que decir, es solamente escuchar. Sí, a veces nos putean a nosotros. Ok, perfecto. Y bueno, ¿cómo hacer? Bueno, mire, a veces no hay palabra que sirva. Por eso digo que esta idea de empatía es importante. Sí, desde ya, empatía, comunicación, estar pendiente. Bueno, y a veces es cierto, como decía Simón recién. A veces las empresas no quieren que escuchen a la gente. Bueno, listo, ahí, qué pena. Porque ahí no estamos perdiendo un montón de oportunidades. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, a veces sí, esto es así, pero esto nos da una pauta de las formas culturales. Y ustedes saben perfectamente, las culturas no son ni buenas ni malas. El tema es si a futuro esa organización y esa cultura es adaptable para los tiempos que vienen. Y esto las organizaciones tuvieron que adaptarse o sí. No es lo mismo una cultura millennial y centennial sabiendo que la gente puede no estar o se va a ir cuando pueda, porque digamos, la inestabilidad va a ser permanente. Hoy estoy, o sea, un call center también a veces parece un lugar de paz, bueno, parece un no lugar, porque la gente está un tiempo y se va, Bueno, ¿cómo haces? Si tenés que generar sentido de pertenencia, ¿cómo haces? ¿Hay interés de que en un call center haya sentido de pertenencia? Depende. Bien. Y sí, por supuesto, ni que hablar. Bueno, ves, por ejemplo, eso lógicamente cuando uno ve otros países, ahí le contesto directamente a Simón. Sí, por supuesto, ni hablar en todos los países de Latinoamérica. O sea, el responsable de recursos humanos o la persona que está, es una persona que ya no es respeto, es temor. Entonces uno dice, bueno, esto puede pensarse desde una perspectiva de una sociedad tan tradicional como la chilena, y sí, y uno puede pensar el recurso humano en una sociedad tan particular como la de AMBA, y sí, pero lógicamente, si vas a una sociedad como en el sur o en el norte, y van a ser las realidades completamente distintas, por eso también ahí uno tiene que estar despierto. Y saber también que a veces las palabras tienen que ser medidas.
o qué le decís y qué no. La forma en que vos tratás al otro. Lógicamente, esta forma que estamos hablando coloquial, estamos hablando entre colegas, entre conocidos, entre profesionales. Y bueno, esto no va a ser lo mismo, pero tenemos que lograr que la gente nos vea, que la gente diga, ah, qué interesante. Bueno, la pregunta es, ¿es necesario? Bueno, y hay gente, a veces vos te encontrás, Simón, que hay lugares donde te dicen solamente se atiende de tal hora a tal hora. Y pues a veces parece una tontería. Otra vez, depende del lugar. Hay atención al público de 14 a 15. ¿Para qué te sirve una hora? Así la gente no se va a acercar a un lugar. Segundo, la cosa más tonta, más simbólica y más empática que te pueda... Puerta cerrada, ¿qué implica? No se puede entrar. Puerta abierta, entra. Bueno, fíjate, puerta abierta, pum. ¿Entro o no entro? Bueno, lógicamente, esto se puede hacer, depende del contexto, depende del lugar, depende de la cultura, depende de la gestión de recursos humanos. Qué interesante que es esto. Sí. Sí, sí, Claudio, te queremos hacer llegar todas las felicitaciones. Esto, como vos decís, da para más. Es un placer escucharte. Te aplaudimos virtualmente, no sé, acá. Yo también me aplaudo. Un aplauso. Sí, gracias, muchachos. Contento, feliz. La verdad que cuando me ofrecieron la posibilidad, la verdad que no lo dudé. Me gusta estar en contacto con él. Y más aún, esto que para mí, o sea, si bien uno da clases virtuales, hacer una ponencia o presentar un avance es algo muy, muy nuevo. Y bueno, yo la verdad quiero agradecerles a ustedes por el espacio y contento, feliz, etcétera. No tengo palabras. Bueno, ya las palabras se me fueron. Buenísimo. Felicitaciones y también gracias a todos los participantes. Bien, bueno, muchas gracias para todos y agradecido. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo seguimos? Ya nos vamos. Nos vamos. Saludos. Bueno, chao, gracias a todos. Éxitos. Gracias, Claudio. Chao. Chao, gracias, Que Claudio. la fuerza los acompañe. Chao, chao, chao. Sale. Juan, Sí, ya puedo dejar de grabar, ¿no? sí, sí.